Había en Cesarea un centurión llamado Cornelio del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro e inmundo. Por segunda vez le insistió la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si ahí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: Mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: Aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron: Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Te doy gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo podemos nosotros compartir esta palabra, Señor. Te doy gracias, gracias, y te pido que toques todos nuestros sentidos, Señor, que nuestros corazones se mantengan abiertos, dispuestos, Señor, agradecidos, en una actitud, Señor, de conocerte, de recibir tu palabra. Yo te doy gracias, Padre, porque la unción que viene de lo alto rompe todo yugo, Señor, de incredulidad, rompe todo yugo, Señor, de falta de fe, rompe todo yugo, Señor, de lo que no creemos que es tuyo, Padre. Yo te doy gracias, gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Yo creo que todos conocemos a alguna persona que en el restaurante hace un escándalo si ven que le sale un tenedor sucio o un plato lleno de migajas o que la silla está llena de migajas. ¿No conocen a alguien que haga un escándalo porque en el restaurante le sucede algo así? ¿No? Sí. Yo creo que todos conocemos a alguno, ¿no? Entonces, eh, hay gente muy, muy delicada o muy espinosa que se quejan si ven una huella o residuos en el tenedor, en el cuchillo o en el plato, ¿no? Y hay gente que provoca escenas, ajá, si ven migajas en su mesa o en una silla. Ujú. Y yo pienso que el apóstol Pedro, pues él no había sido una persona así. ¿Por qué? Porque bueno, él estaba acostumbrado, perdón, a encontrar pedacitos de pescado, huesos de pescado
en su comida, ¿no? Era un hombre que trabajaba en el mar, pero cuando Dios le ofreció una comida que no era kosher, ¿sí? ¿Qué hizo Pedro? La rechazó. Dijo, no, yo no como nada impuro, no, nada inmundo. Y entonces él estaba rechazando una oferta que Dios le estaba haciendo. ¿Por qué? Porque estaba tan apegado, tenía tan arraigada la ley en su corazón que no podía aceptar algo que la ley establecía. ¿Sí? En este pasaje, lo que vamos a ver es cómo se transforma el pensamiento. Independientemente muchas veces de lo que nosotros queremos hacer o el plan que tengamos, si no es un plan del Señor, ¿sí? Y el Señor tiene un plan para nosotros, independientemente de lo que nosotros estemos pensando, ese plan se va a cumplir. Ujú. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de dos personas totalmente distintas, en entornos totalmente diferentes, que al recibir una visión del Señor, los dos tuvieron una misma cualidad. ¿Cuál fue? Que fueron obedientes. Fueron obedientes en lo que el Señor les planteó, en lo que el Señor les dijo. Y por esa obediencia pudieron concluir y pudieron llegar al mismo punto. Se cruzaron los dos para tener un encuentro que fue una explosión espiritual. Ujú. Por un lado, Pedro vio la sábana, tuvo la visión y dijo, no, Señor, esto no es para mí. Pero sin embargo, vemos que esta ocasión se volvió una experiencia para Pedro. ¿Por qué? Porque aprendió, empezó a entender que el amor de Dios no era exclusivamente para los judíos. El amor de Dios se estaba abriendo para todo mundo. Vemos que Cornelio y Pedro no podían ser más diferentes el uno del otro. Cornelio era un centurión romano, era un líder, era un comandante de un ejército de 100 personas, de 100 soldados, vivía en una ciudad hermosa, que en ese tiempo era el centro de gobierno, era el cuartel general precisamente por su importancia del Imperio Romano, y tenía una gran influencia, no solamente en la gente que gobernaba él, en sus soldados, en su ejército, sino en todo el medio donde él se desenvolvía. Era una persona reconocida por su capacidad. Era romano, y sin embargo Pedro era un hombre judío, tenía poca educación, era un hombre rudo. Su trabajo pues estaba entre redes y no precisamente sociales, entonces estaba entre redes y en su bote, entre pescados. Estaba endurecido por los vientos y por el aire del mar y también era comandante, nada más que era comandante de su lancha de pesca, ¿no? Entonces había una diferencia muy grande entre los dos. Sin embargo, algo que nosotros podemos ver es que el poder de Dios iba a trabajar tan fuerte en la vida de estos hombres que iba a transformar su pensamiento. Y eso es lo que Dios quiere también en nosotros. Dios está trabajando en nosotros, aunque a veces no nos damos cuenta, porque Dios lo que quiere es que cambiemos nosotros. Dice que tenemos que renovar nuestra mente. Y al renovar nuestra mente, vamos transformando nuestros pensamientos. A pesar de que Cornelio era un hombre gentil, también vemos aquí en el texto que acabamos de leer, en el versículo 2, que él era un hombre temeroso de Dios. Ujú. Era un hombre que si bien no estaba convertido al judaísmo, por el entorno donde vivía, él trataba de seguir las prácticas de los judíos. Obviamente siguiendo el sistema de creencia de los judíos, porque dice que estaba orando también. Seguía el sistema de creencia monoteísta, o sea, de un Dios, aunque él no lo conocía. Y su cultura, ¿cuál era? Pues la religión de los judíos que él más o menos estaba observando. Era como un espía desde la ventana, veía lo que hacían los judíos y él recluido hacía lo mismo, su parte correspondiente. También vemos que de la misma manera Pedro era un judío también devoto. La diferencia era que Pedro sustentaba su vida y sus ideas en las enseñanzas de su maestro, de Jesús. Su panorama del reino de Dios, en el caso de Pedro, lo había transformado, lo había ido transformando, ¿sí? Y sobre todo la enseñanza que tuvo con la muerte de Cristo, con la muerte de Jesús, alcanzó y tuvo el reconocimiento de que había un Salvador. Y era lo que él estaba predicando,
que Jesús era el Salvador, que era el Mesías, que había muerto y que había resucitado. Pedro estaba cómodo, confortable, con su entorno, su círculo, predicando a donde podía, principalmente a los judíos, y a pesar de que Dios estaba expandiendo su horizonte, Pedro de alguna manera se sentía cómodo. Dios lo estaba cambiando, lo estaba transformando, quería que fuera un líder, un verdadero líder. Y ese líder, Dios lo quería usar en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Y eso es lo que Dios también quiere con nosotros, que nosotros podamos ser utilizados por Él en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Acuérdense que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser para glorificar a Dios. Si es algo que estábamos esperando y de repente llegó, es para darle gloria a Dios. Si es algo que se está retrasando, hay que darle gloria al Señor también. Dios nunca llega tarde, pero nosotros tenemos que darle gloria a Él. Todo lo que hacemos es para magnificar su nombre, para reconocer que sin Él nada podemos hacer. Es peligroso cuando uno como persona se empieza a alabar por sus méritos. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque en ese momento dejamos de poner nuestros ojos en el Señor y empezamos nosotros a ensalzar nuestro propio orgullo. Es algo que ofende al Señor, es algo que lastima. Como también algo que lastima es que nosotros dejemos de hacer lo que nos corresponde. Dios quiere que nosotros estemos listos siempre, prestos. ¿Para qué? Para trabajar en su nombre, para hacer las cosas que Él quiere que hagamos, para poder compartir su palabra, una buena nueva para alguien que lo necesita. Entonces, Dios le había abierto un horizonte a Pedro porque quería que fuera un líder. Y por otro lado vemos cómo al mismo tiempo Dios estaba preparando a Pedro y a Cornelio. ¿Por qué? Porque iban a tener un encuentro que iba a tener un gran alcance espiritual. Era un encuentro importantísimo el que iban a tener los dos. Cornelio estaba interesado en conocer más del Señor, quería conocer más de Jesús, de lo que se hablaba en el medio, de esa nueva corriente que había llegado donde se estaba predicando al Mesías, donde estaba predicando a una persona que había sido crucificada, que había resucitado el tercer día y que estaba a la derecha del Padre. Él quería conocer más de eso. Era un hombre devoto, además era un hombre de buenos sentimientos, de buen corazón. Pero como hemos dicho, las buenas obras nos salvan. Lo que salva es Jesucristo. Entonces, vemos que Cornelio necesitaba y quería saber más de Jesús. Y por otro lado, Pedro necesitaba saber a quién iba a alcanzar precisamente para predicar el Evangelio, principalmente judío. Pedro estaba buscando judíos donde iba para poderles predicar. Sin embargo, vemos que las jornadas de los dos, aunque iniciaron separadamente, a través del llamado de Dios iba a llegar un momento en donde se iban a cruzar, más por la obediencia de los dos. ¿Y esto de qué nos habla? Cuando a veces nosotros tenemos un pensamiento o tenemos puede ser una visión o tenemos algún sueño, nosotros podemos orar o tenemos que orar para tratar de entender qué es lo que Dios nos quiere hablar. Y cuando nosotros podemos entender que eso viene de parte de Dios, lo mejor que podemos hacer que es actuar, no esperarnos, actuar. Pedro, aunque se retrasó un poco, finalmente el plan de Dios lo llevaba a que tenía que encontrarse con Cornelio. Este encuentro histórico entre los dos no solamente iba a cambiar sus vidas, sino que iba a transformar el pensamiento de la nueva iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque la iglesia, ellos pensaban, o sea, Pedro y todos los apóstoles pensaban que todos los beneficios y todo lo que Jesucristo había hecho era exclusivamente para los judíos. Pero el plan de Dios era que se iba a expandir precisamente. A raíz del sacrificio de Esteban, nosotros podemos ver cómo toda la gente empezó a huir, todos los cristianos empezaron a huir. Y esa huida lo que generó fue el que las semillas empezara a sembrar por otros lados. Por eso les decía al principio, el pensamiento del ser humano es un pensamiento muy diferente. La perspectiva que Dios tiene, nosotros a veces no la podemos dimensionar. Dios utilizó esto para expandir, para que las buenas nuevas llegaran a más lugares y pudieran llegar a más personas. Por eso ya no se podían circunscribir exclusivamente a los judíos.
Cristo vino para salvar al mundo. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, no solamente a los judíos. Entonces vemos que con esto el movimiento cristiano se iba a volver un movimiento reformista, pero un movimiento reformista no solamente dentro del judaísmo, sino con este nuevo tiempo, Jesucristo iba a ser el centro. Y esto iba a servir para que tanto judíos como gentiles pudieran tener el beneficio de la salvación. Vemos aquí en el pasaje que leímos del 1 al 8 cómo Cornelio era un hombre de carácter. ¿Por qué? Porque los centuriones romanos eran personas seleccionadas, no eran personas que llegaban como cualquiera, eran personas seleccionadas. Tenían que probar su obediencia en obedecer las órdenes de sus superiores, pero también tenían que ser líderes, tenían que ser personas que tuvieran la capacidad de dirigir un ejército y tenían cualidades también que los hacían ser personas honradas, íntegras. Y lo que veíamos es que también estaba buscando seriamente, con un fuego, con una pasión, estaba buscando a Dios. Y aunque no era convertido al judaísmo, vemos que sí era una persona que era temerosa del Señor. También dice que no era prosélito, o sea, no se había circuncidado, pero seguía los caminos de la religión judía. Estaba acostumbrado a orar regularmente y para este fin, bueno, pues, ellos estaban orando como a las 3 de la tarde, que era el tiempo de la oración. Vemos también que este hombre tenía un sano hábito de orar. Y vemos cómo había un halago de parte del entorno en el que él vivía, porque dice que era un hombre respetado, no solamente respetado por su propio ejército, sino que era respetado por el medio ambiente en el que se desenvolvía. Quiere decir que era un hombre íntegro y que gozaba de un prestigio y le tenían respeto. Y aquí vemos cómo Dios también lo elige para recompensar su obediencia. Vemos que cuando nosotros estamos buscando a Dios sinceramente, cuando lo buscamos de todo corazón, cuando verdaderamente nos humillamos delante de Él, cuando hacemos todo lo que tenemos a nuestro alrededor, sean tribulaciones, sean alegrías, sean angustias, sea tristeza, lo que sea, cuando lo quitamos de nuestro entorno y verdaderamente nos humillamos delante del Señor, Dios nos ayuda, Dios nos ayuda. En Hebreos 11:6 hay una palabra, una cita que dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Cuando nosotros nos humillamos delante del Señor y le pedimos ayuda, Él no puede dejarnos con las manos vacías. Él nos va a dar algo precisamente para que podamos, pero repito, darle gloria a Él por lo que Él nos da. Entonces vemos cómo Cornelio estaba siendo obediente a lo que conocía de Dios. Y veíamos también cómo él como persona devota buscaba la forma, la manera de poder encontrar, de poder no solamente quedarse con la imitación de la práctica religiosa, ¿sí? Muchos de nosotros pues veníamos de esas prácticas, ¿no? Pensábamos que por hacer lo que todo mundo hace, ya nosotros teníamos la salvación. Pero no había un discernimiento de entender que todo eso no es más que idolatría, todo eso no es más que religión, todo eso no es más que perder el tiempo. ¿Por qué? Porque no, a través de eso no logramos la salvación de nuestra alma, que es el objetivo principal por el cual Cristo vino a este mundo, para que todos pudiéramos ser salvos. Entonces vemos aquí cómo pronto descubrió este hombre Cornelio, que no era necesario seguir espiando y seguir practicando esa religión judía. Y vemos cómo él estaba estableciendo, iba a ser un sustento para el nuevo pacto que se iba a tener con Dios. Él, de alguna manera, por su preparación, su disciplina, se estaba preparando para que en el momento que se necesitaba, Dios lo iba a llamar y él iba a poder participar a través de su obediencia para lograr lo que Dios tenía para él. Vemos
En el versículo 3 dice, un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. ¿Qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones, un hombre con el hábito de la oración, y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Aquí podemos ver algo del carácter de este hombre. Por un lado, yo me imagino que cuando Pedro vio la sábana y vio los animales, pues él estaba viviendo en casa de un curtidor. No sé qué estaba haciendo ahí, pero ahí estaba en casa del curtidor. Y no sé si algunos de ustedes conocen o han estado en alguna curtiduría. Es un lugar que tiene un aroma muy agradable, ¿sí? Porque ahí, pues bueno, trabajan con pieles de animales muertos, ¿no? Con pieles de animales. Y entonces, pues imagínense, ve la sábana con los animales y luego el aroma, ¿sí? Pues yo creo que nada se le ha de haber antojado a Pedro. Uh-huh. Sin embargo, aquí vemos cómo Cornelio, siendo un buen soldado, bien preparado, no chistó en las instrucciones. Los soldados escuchan y obedecen. Y él no preguntó qué va a pasar, por qué me están pidiendo esto. Él le dijo, ¿qué quiere, Señor? Y el ángel que le dijo, Dios ha recibido tus oraciones, ha visto tus obras de beneficencia como ofrenda y necesitas hacer esto. Y él inmediatamente puso manos a la obra. No cuestionó por qué tengo que mandarlos, o sea, ¿quién eres tú? ¿Qué me va a pasar o a qué se debe todo? No chistó. Él lo que recibió inmediatamente lo puso en práctica. ¿Por qué? Porque vemos que era un soldado probado. También vemos que no preguntó quién era este hombre Simón Pedro, quién iba, o sea, por qué iba a ir a buscarlo, ¿sí? ¿Por qué necesitaba encontrarse con él? Tampoco preguntó. Y tampoco él sabía que a través de esta visita iba a encontrar él pues, una recompensa. No sabía. Vemos entonces cómo también el entorno o la situación de Pedro era una situación pues un poquito incómoda. Digo, aunque él estaba como misionero, supongo yo en la casa del curtidor, no lo explica la palabra, pero bueno, el entorno, un lugar con un aroma diferente, ¿sí? Vemos cómo también Pedro en su entorno recibe esa visión. Vemos también la influencia que Cornelio ejercía sobre los que le rodeaban. Porque dice, porque él les comentó a estos siervos suyos que fueran, les platicó lo que había sucedido. Y para un soldado de alto rango, bueno, sabemos que los soldados son muy reservados también. Sin embargo, él se sentía con la seguridad y la confianza de su gente de poder decir, pues vi esto, tuve esta visión y por favor vayan y actúen. Uh-huh. Entonces, esto de alguna manera también que tuvo un impacto en su devoción a Dios, de que estos hombres que fueron, pues también se iban a ver influenciados por el carácter de Cornelio. Vemos que fue un testigo de Dios, de su familia, sus siervos, los soldados, y vemos aquí cómo había una habilidad, una verdadera habilidad de liderazgo, pero sobre todo de un liderazgo espiritual. ¿Por qué? Porque no se avergonzó de decirles a sus siervos la visión que había tenido, ¿no? Y a veces, bueno, también nosotros, hay veces que pues, mejor preferimos callarnos cuando tenemos oportunidad de compartir la palabra, de compartir el Evangelio, ¿sí? Y dice que no debemos avergonzarnos del Evangelio, no debemos avergonzarnos. Entonces, estaba acostumbrado a recibir y a obedecer órdenes. Pero también vemos que Pedro era un hombre de oración, un judío devoto, como dice el versículo 9, dice, al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía, o sea, parecida a la hora
en que también Cornelio estaba orando. Dice, tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Vemos cómo Pedro estaba profundamente dedicado ¿a quién? A Jesucristo. Sí, porque además hay que recordar que Pedro fue el único que lo reconoció como el Mesías, como el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí Pedro tenía una tarea más difícil que Cornelio. A pesar de que Pedro era un hombre que había convivido y tenía el testimonio de Jesucristo, a Pedro le costó más trabajo tratar de digerir esa visión que Dios le había dado. O sea, él pues empezó a, pues, de qué es, dice que la visión la tuvo tres veces le dijo el Señor, ¿no? Entonces Pedro tuvo que estar digiriendo a qué se refería esa visión, cuando a Cornelio fue una sola vez. Ujú. ¿Esto de qué nos habla? Que no muchas veces porque uno conoce la palabra, va a tener toda la solución a la puerta. Lo que es importante entender es que necesitamos tener un corazón dispuesto. Esto es lo que hace el cambio cuando nosotros verdaderamente queremos recibir algo de parte del Señor. Quitarnos nuestros orgullos, quitarnos nuestra soberbia, quitarnos nuestra vergüenza, quitarnos todo aquello que muchas veces nos ciega, la envidia, el coraje, la falta de perdón, para que Dios verdaderamente pueda trabajar en el corazón de nosotros. Vemos aquí cómo en lugar de la esperanza que Dios o que Cornelio vio a través de este mensaje, Pedro no la vio. Pedro no entendía por qué le había el Señor puesto esos animales inmundos y que le había dicho tienes que comer. Entonces él no entendía por qué. Entonces, para Pedro, todo esto que Dios le estaba mandando se convirtió en una confrontación. ¿Por qué? Porque la ley les prohibía comer animales impuros. Y aun cuando en la sábana había animales puros e impuros, uno le decía, Señor, yo no puedo comer animales impuros. La ley me lo prohíbe. Lo que está establecido en el libro de Levítico, en el capítulo 11, dice, no puedo yo comer animales impuros, ¿no? Muy apegado a la ley. Una persona que a cierto punto se había convertido en religiosa. Y también, bueno, no podemos negar que él estaba en el versículo 14, dice, de ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro e inmundo. Quiere decir que hasta se ofendió. Dios, ¿cómo me estás pidiendo que yo coma eso? Y esta visión y la orden le fue dada tres veces, ¿no? Aquí se puede inferir que fue al espíritu, al alma, al cuerpo, pero lo que sí es cierto es que Dios no se equivocó. Dios no se había equivocado en lo que había hecho. Dios no se equivoca en la dirección que nos da cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que cuando nosotros tenemos una visión, cuando viene un pensamiento, que nosotros oremos y tratemos de discernir si es algo verdaderamente de Dios o si no. ¿Para qué? Para que nosotros podamos actuar en consecuencia y no perder la oportunidad de algo grande que Dios nos quiere proporcionar. Cuando Dios ordena una cosa extraña o aparentemente incorrecta, frecuentemente, ¿qué es lo que decimos? Cuando se nos presenta algo así que dices tú medio loco, algo, dices, pero, perdón, ¿qué? ¿Qué, Señor? ¿Qué me estás diciendo? Perdón, ¿qué? No, 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 ¿cómo estás ordenando? ¿No? Algo así como lo que Dios le instruyó a Josué cuando iban a tomar la ciudad, que le dijo, van a tener que marchar, van a tener que dar vueltas y de repente van a gritar. Josué le podía haber dicho, no, señor, pues si nosotros sabemos de guerra, hemos peleado batallas, ¿cómo marchando vamos a vencer a los enemigos? Pero fue obediente. Hay cosas, ¿sabes?, que parecen inconcebibles a nuestro parecer. Pero como decíamos al principio, la visión de Dios, lo que Él tiene es muy diferente al razonamiento humano. Nosotros tenemos que orar para poder discernir lo que Dios tiene para nosotros. Cuando Dios ordena algo, lo mejor es que podamos nosotros ponerlo en práctica, ¿sí? Vemos también cómo por este medio la voluntad de Dios se hizo más evidente e indiscutible. Pedro también, al igual que Cornelio, aunque sucedió tres veces, pues no preguntó qué más, ¿no? Se dedicó a obedecer.
Y vemos aquí cómo dice que el 19, mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Y ellos ya le dijeron, oye, nos mandó nuestro jefe, nuestro comandante, el centurión Cornelio, que es un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío, y ellos le platican, un ángel de Dios le dio estas instrucciones y venimos para invitarte a ti. ¿Por qué? Porque él quiere escuchar lo que tú tienes que decirle. Y entonces Pedro los invita a pasar y se quedan ese día. Al día siguiente, ahí en el versículo 23 terminando, dice, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cesarea estaba más o menos a 30 millas de Jope. Dice, Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Aquí vemos que la visión que Cornelio tuvo un impacto en su vida, tuvo un impacto en él, que cuando vio a Pedro dijo, este es el maestro. Y se arrodilla delante de él y dice, ahora sí, tú dinos. Y Pedro, ¿qué le dice? Ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. ¿Cuántas veces nosotros también estamos recibiendo alabanzas de la gente y nosotros pues nos empezamos como a inflar, ¿no? El riesgo que aquí corremos es que podemos llegar a convertirnos en astronautas y empezar a flotar. Nosotros tenemos que mantener siempre nuestros pies en la tierra. Tenemos que ser sensibles y por eso les decía, la alabanza de todo lo que sucede, la exaltación tiene que ser para el Señor. No es por nuestras propias fuerzas. Él es el que hace por su misericordia y su gracia que nosotros tengamos esos alcances. Dice, ponte de pie que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. ¿Sí? Aquí está hablando de la religión. Dice, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Y entonces Cornelio le dice, hace 4 días, a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospede en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, pues le aventó la pelota, ¿no? Dice, bueno, a ver, ¿tú quieres saber para qué te invité? Pues yo te digo lo que el Señor me dijo y ahora tú sigues. ¿De qué nos vas a hablar? Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, para Dios no hay diferencia, no hay acepción de personas, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. ¿Sí? Esta es una parte que a nosotros nos debe enseñar. Dice, Dios, para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Y aquí el temor de Dios no es un temor de miedo, como de alguien que te va a castigar o que alguien te va a golpear. Ya nosotros tenemos un intermediario que es Jesucristo. Aquí el temor de Dios es un temor reverente, es un temor de respeto, pero también es un temor de confianza, de saber que Él es nuestro Padre, que nosotros lo que necesitamos podemos acudir a Él y Él va a obrar a nuestro favor para que nosotros podamos seguir caminando en ese propósito. Dice, Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos.
Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo, a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Y aquí él estaba diciendo, todo el que recibe a Cristo, sus pecados son perdonados y es salvo. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre ellos, sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Y aquí vemos cómo precisamente Dios hizo que estos hombres totalmente distintos, de entornos diferentes, de clases sociales distintas, la obra del Señor hizo que ellos cambiaran su manera de pensar, transformó sus pensamientos, les dio una visión a la misma hora, les dio herramientas, aunque ellos, siendo obedientes, no preguntaron, pero sabían que había un propósito de Dios en ese encuentro que iban a tener. Pedro llegó y lo primero que dicen, para nosotros nos está prohibido por la ley que nosotros visitemos a personas que no son judíos. Pero Dios me dio una visión y al oír el testimonio de Cornelio, de que él también había recibido una visión, no hizo más que doblar las manos y dijo, esto es de Dios. ¿Sí? Finalmente, Pedro también se aventó su bronquita, su problema, porque tuvo que ir a dar cuentas a Jerusalén de lo que había sucedido en la casa de Cornelio. Pero él pudo dar testimonio en la casa de Cornelio. Él pudo dar testimonio de que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y esta fue la puerta de entrada precisamente para que los gentiles, o sea, todos nosotros pudiéramos venir al reino del Señor, que pudiéramos ser salvos, que pudiéramos tener acceso al beneficio, a la bendición que representa el que podamos nosotros vivir una vida distinta. Dios cambió la manera de pensar de Pedro, Dios cambió la manera de pensar de Cornelio. Ambos se dieron cuenta de que el tiempo de Dios era importante. Nosotros les hemos dicho que los tiempos del Señor son tiempos diferentes a nosotros. Para nosotros el tiempo que corre es un tiempo cronológico. Es un tiempo en el cual nosotros pues tenemos una dimensión del día, una dimensión de la tarde, de la noche, tenemos la dimensión de una semana, de un mes. Para Dios el tiempo es plano. Nosotros tenemos que tratar de comprender que los tiempos del Señor no van a estar ajustados a nuestros tiempos. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, el discernimiento para entender y apegarnos a los tiempos del Señor. Cuando nosotros estamos pasando por un proceso, el que sea, nosotros debemos tratar de entender qué es lo que el Señor está buscando dentro de este proceso. Dios no quiere que nosotros nos quedemos pasivos. Dios quiere que estemos inquietos, que estemos incómodos en el buen sentido de la palabra, que no estemos en nuestras áreas de confort. Quiere que estemos activos, que estemos trabajando, que estemos pensando, que nuestra mente esté trabajando, que estemos de alguna manera conectados espiritualmente con lo que el Señor tiene para nosotros, pero también que nosotros estemos con la palabra del Señor en la mano y que vayamos viendo qué es lo que el Señor quiere para nosotros, para que nosotros podamos cumplir con ese propósito que Él tiene para nuestras vidas. Dios no quiere que estemos pasivos.
Dios quiere que seamos gente activa, que seamos personas que estemos pensando continuamente lo que el Señor está haciendo en nuestra vida y además qué es lo que sigue. También la palabra dice que no debemos afanarnos por lo que va a pasar mañana o pasado mañana, que cada día tiene su propio afán. Pero Dios quiere también que a través de la lectura, del estudio de su palabra, de que nosotros podamos escuchar, podamos entender y discernir lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra, podamos ir descubriendo qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra vida siga siendo edificada, para que esa construcción de todos los días nos lleve a una relación más profunda con el Señor. Muchas veces eh, podemos pensar, cómo puedo hablar con el Señor? Pues así, como estamos hablando. A veces estamos tan acostumbrados a ver una imagen, a ver un cuadro, a ver una persona para poder hablar. Dios está en todos lados. Dios nos acompaña. Nosotros, para hablar con el Señor, lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón y dirigirnos hacia Él. Con palabras como hablamos nosotros todos los días. No necesitamos un vocabulario sofisticado para decir, oye Señor, ¿no? Tal cual somos nosotros. Dios nos conoce tanto que no necesitamos disfrazarnos para hablar con Él. Necesitamos hablarle en nuestro mismo lenguaje, en un lenguaje sencillo, pero eso sí, transparente, directo. Señor, hoy tengo este pendiente, ayúdame a resolverlo. Señor, no encuentro la salida de este tema, ¿qué tengo que hacer? Y darle tiempo a través de esa oración, darle tiempo a través de la lectura que Él nos pueda contestar. Y Dios nos contesta, Dios nos responde. A veces no en el tiempo que nosotros quisiéramos, porque estamos acostumbrados y este mundo nos ha ido acostumbrando a que todo sea más rápido cada vez. ¿Sí? Todo tiene que ser rápido ya. Necesito esto, pum, ya tenemos los celulares, ya tenemos todos los equipos en donde rápidamente, ¿no? Rápidamente se comunica uno, rápidamente obtiene respuesta, están los correos, están los WhatsApp, está el Facebook. O sea, Dios tiene su tiempo. Y ese tiempo, el tiempo del Señor, tiene un propósito también en la vida de nosotros. El tiempo en el que Dios está trabajando. Dios quiere trabajar con nosotros. Dios quiere que le permitamos, que le permitamos moldear nuestros corazones. Él quiere ser partícipe con nosotros del desempeño, del desarrollo que nosotros tengamos en nuestra vida. Él quiere colaborar. Él quiere que nosotros veamos la diferencia que hay en nuestra vida pasada, como dice la palabra, en nuestra vida absurda que teníamos antes, que era una vida vacía, y la vida que ahora tenemos en el nombre de Cristo Jesús. Una vida en donde nosotros pues tenemos que ver todos los días como días diferentes, como días nuevos, como días llenos de esperanza, así como Cornelio no preguntó, pero él tenía la esperanza de que Dios iba a hacer algo. Él no preguntó, pero dice, si esto viene de parte de Dios, va a haber algo que me va a bendecir, va a haber algo que va a hacer que mi vida sea construida. Cornelio tenía esa esperanza a través del mensaje que Dios le dio. Y él tenía los argumentos, él pudo haber dicho, no, pues me voy a esperar a ver, mejor que me confirme, ¿no? Porque a veces nosotros también decimos, bueno, yo creo que es de Dios, pero me voy a esperar una confirmación. Y muchas veces el no arriesgarnos a tomar esa decisión nos puede llevar más tiempo de que nosotros no podamos cumplir con ese propósito. Nos vamos a equivocar, obviamente, porque somos humanos, pero Dios ya sabe que nos vamos a equivocar. Y Dios tiene la solución a cuando nosotros nos equivocamos. Dios no nos va a decir, mira, te equivocaste y como te equivocaste, ahora vas a sufrir lo doble o lo triple. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino a hacer ese trabajo. Con su vida, Cristo pagó. ¿Por qué? Por todos nuestros pecados, por todos nuestros sufrimientos, por todas nuestras enfermedades, por todo aquello, nuestra miseria, nuestra pobreza, nuestra falta de fe, nuestras mentiras, nuestra pereza, nuestros malos hábitos, nuestras adicciones. Cristo ya pagó por todo eso. Pero dice que los que creemos en Él verdaderamente, somos los que podemos entrar al reino de Dios. Por eso nacimos de nuevo. ¿Sí? Ese nuevo nacimiento, somos nuevas criaturas, tenemos un nuevo vestuario, tenemos una nueva imagen, tenemos una nueva vida. Y esa nueva vida nos lleva ¿a qué?
a que creyendo nosotros en Cristo podemos encontrar solución a cada uno de los temas que se nos presentan en nuestra vida. Ahora, mientras más profunda sea nuestra relación con el Señor, no una relación así de, como dicen, de visita de doctor. Oye, Señor, fíjate que me pasó esto. Dios lo entiende, pero el compromiso de nosotros es profundizar en una verdadera relación de amor, que nosotros le podamos contar al Señor cómo nos sentimos, qué es lo que esperamos. Él ya conoce nuestras necesidades y dice la palabra que Él suple de acuerdo a sus riquezas en gloria, unas riquezas que son abundantes, pero a veces nosotros no la podemos ver por esa falta de relación con el Señor. Estamos tan acostumbrados a que las cosas sean tangibles para poder creer en Él que nos cuesta trabajo tratar de establecer una relación personal con el Señor. Pero Él ya nos conoce y lo único que necesitamos hacer, ¿qué es? Abrir la boca, destapar nuestro corazón y decirle, Señor, hoy me siento cansado, me siento muy agotado, no encuentro la salida a este tema, o Señor, ayúdame en esta decisión que voy a tomar. Dame una señal, dame una prueba de que verdaderamente viene de parte tuya este cambio que voy a hacer. Señor, necesito tratar de otra manera a mi familia, necesito, Señor, tener una relación diferente con mis hijos. Abre mi corazón, dime cómo puedo hacer para que esa relación mejore. Dime, Señor, qué hacer para ganarme la confianza de mis hijos, de mi esposa, para ganarme la confianza de mis padres. Es lo único que necesitamos hacer, abrir nuestra boca, ser un verdadero ejemplo también para los que tenemos alrededor, de que una relación con el Señor es una relación verdadera. No podemos nosotros despreciar lo que Dios ha puesto a nuestro alcance. No podemos despreciar lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero nosotros necesitamos practicar, necesitamos transformar nuestra manera de pensar muchas veces. Y a veces son cosas tan sencillas, ¿no? Es eliminar palabras de nuestro lenguaje. Como comentábamos el viernes, ¿no? Nosotros, Lupita y yo decidimos hace muchos años quitar de nuestro lenguaje dos palabras, siempre y nunca. Y nos evitamos muchos problemas, porque no, tú siempre, no, tú nunca. O sea, quitando esas dos palabras para nosotros nos ayudó mucho en nuestra relación. ¿Por qué? Porque entonces ya las cosas se vuelven más objetivas y no lo deja uno tan a la ligera o tan abierto. Necesitamos confiar en el Señor, confiar en lo que Jesucristo vino y nosotros abrir nuestro corazón al Señor. Necesitamos transformar nuestra manera de pensar, renovar nuestra mente y eso solamente viene a través de qué? De estudiar la palabra y de mantener una relación personal con el Señor. Dios utilizó la vida de estos dos hombres que pensaban totalmente distinto, que eran de estratos sociales totalmente diferentes, uno romano, el otro judío, y sin embargo los utilizó a los dos para tener esa explosión espiritual que se iba a venir. No solamente fue una reforma, la reforma más importante de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque no se constituyó exclusivamente para los judíos. El cambio que Dios hizo a través de estos dos hombres que fueron obedientes fue la transformación de la iglesia cristiana. Fue la apertura para todos nosotros, para que pudiéramos hoy estar aquí para darle gloria y honor a Cristo Jesús y a nuestro Señor. Vamos a orar, nos ponemos de pie, por favor.